Bienvenidos a una entrega más de su programa Aclarando Conceptos. Aquí vamos a dilucidar el acontecer nacional, qué está pasando en Anzoátegui, qué está pasando de bueno en Anzoátegui. Este es un programa prepositivo, vamos hacia lo positivo de las cosas que están en este momento sucediendo. Por eso el día de hoy hemos invitado a un joven que está ahorita en una responsabilidad importante, como es la presidente del Instituto de Emprendimiento e Innovación del Estado Anzoátegui. Por cierto, que va a su cuarto año. Bienvenido, Daniel Cano, a tu programa Aclarando Conceptos. Bueno, gracias Rafael por la invitación a tu programa, por este espacio. Bueno, aquí estamos siempre a la orden para conversar y aclarar los conceptos que sean necesarios. Sí, mira, fíjate, una de las cosas importantes que tenemos en estos momentos, Daniel, y el importante cargo que estás ahorita ocupando, que es como presidente del Instituto de Emprendimiento. Háblanos un poco sobre la visión, porque vas al cuarto año, ¿no? Vas ahorita al aniversario, el cuarto año de ese instituto. Sí, correcto. El Instituto de Emprendimiento e Innovación del Estado cumple el próximo mes 4 años de creación. Yo tengo 1 año y medio como responsable. Sin embargo, es importante mencionar, Rafael, de cómo nace el Instituto de Emprendimiento. Porque nace dentro del concepto de la gestión del gobernador Luis Marcano. ¿Okay? Es fundamental mencionarte que a nivel nacional, en el año 2022 se crea una Ley Nacional de Fomento al Emprendimiento. Y nace lo que es el programa Emprender Juntos, un programa nacional que aplica leyes normativas para incentivar el emprendimiento, pero además de incentivarlo, darle un carácter legal de formalización y de reconocimiento. En ese propio sentido, ese mismo año, el Estado Anzoátegui, para acompañar esta política nacional, crea el Instituto de Emprendimiento e Innovación para generar en el Estado y en los municipios, en los 21 municipios que comprenden el Estado de Anzoátegui, una atención directa también y un acompañamiento. Este programa nacional, que se involucra directamente con el Instituto de Emprendimiento, tiene 4 factores fundamentales, que es lo que hemos estado abordando hacia el emprendedor y a la emprendedora anzoatiguense, que sería el ámbito de la formación, formar emprendedores, darle asesorías, acompañarlo, formalizar emprendedores, es decir, en la propia asesoría, darle el paso a paso, el ABC, para que su emprendimiento pueda estar constituido legalmente y saber lo que comprende ser constituido legalmente en Venezuela como emprendedor. Además de eso, también lo que es el acceso a ferias, acceso a encadenamientos productivos, a conocerse, a encontrarse. Y por último eslabón, lo que es el eslabón del financiamiento. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, en estos 4 años, hemos venido avanzando con importantes logros en estos ámbitos que, se conecta la política nacional con una política estatal y las políticas de los 21 municipios en el Estado de Anzoátegui. Fíjate, una de las cosas que hemos notado desde afuera, lo que es la parte del emprendimiento, es que muchos empiezan con mucha fuerza, con mucho empuje, pero el mismo sistema como que los inguye, sobre todo por las cuestiones de impuestos, tanto los normales y los parafiscales. ¿Cómo está orientando el Instituto de Emprendimiento a los emprendedores con respecto a eso? Bueno, en ese sentido es importante primero quizás aclarar de que el inicio de un emprendimiento responde a 2 necesidades, Rafael. Una necesidad social y una necesidad económica. Estas necesidades se unifican, se encuentran, y de ahí, a gran medida, nace la necesidad de emprender. Ahora, cuando nace la necesidad de emprender, desde el Instituto y de esta política nacional, lo que nosotros orientamos es en qué momento está el emprendimiento o el emprendedor para poder pasar a una fase de formalizarse. Entendiendo que una vez que tú transitas al ámbito de la formalización, tienes distintos deberes fiscales y parafiscales que cumplir. En ese sentido, nosotros siempre hemos invitado y hemos asesorado a que el emprendedor se formalice en el momento de que su actividad económica está clara, su nivel de ingreso tiene una forma de ser medible y su capacidad productiva
sea porque es manufactura, o sea porque ofrece un servicio, o sea porque ofrece un servicio de asesoría, tenga una prueba, ¿verdad?, que le permita a él mantenerse en el tiempo y poder, una vez formalizado, poder establecer los canales de fiscales y parafiscales y poder cumplirlos. Porque es importante mencionar de que el emprendedor, una vez se formaliza, no está exonerado de ningún impuesto. ¿Okay? Y eso es fundamental porque nosotros no queremos crear una cultura emprendedora para la exoneración. La cultura emprendedora es para poder entrar dentro de un marco legal que le permita avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, son conceptos que son importantes aclarar porque se tendría a confundir o se puede tender a confundir que el hecho de ser emprendedor me da a mí la capacidad de estar exonerado de cualquier cosa. Y no es así. Pasa lo mismo, Rafael, con el financiamiento. Está el mal concepto en distintos ámbitos de que al responder el emprendimiento a una necesidad social y económica, se sobreentiende que el que emprende debe tener un acceso al financiamiento inmediatamente. Y hay estudios, no solamente en Venezuela, sino internacionales, que determinan de que un financiamiento temprano, un emprendimiento que no esté bien constituido, más bien puede ser esa píldora que te da mayor probabilidad de fracaso, porque no vas a tener económicamente cómo afrontar un compromiso de pago mensual. Entonces, el emprendimiento es una realidad social, como digo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, que ha sido estudiado y que sigue siendo estudiado y que al día de hoy, que después lo hablaremos un poco más, pero al día de hoy el término emprendimiento y la razón del emprendimiento se ha trasladado incluso a nuestras universidades. Se ha trasladado como una materia, se ha convertido en una necesidad en donde distintas universidades del mundo colocan el emprendimiento como una posible solución de trabajo para nuestros jóvenes. Es decir, que desde que nuestros jóvenes están en la parte educativa académica, vayan viendo la opción de emprender como una opción posible a la solución de espacios de trabajo que generen innovación y que generen también otras oportunidades de trabajo. Bueno, fíjate que hace poco hablaba con la coordinadora de la universidad, la directora, y con la coordinadora de la Universidad Nacional del Turismo, okay, y hablábamos un poco sobre lo que es el nuevo Programa Nacional de Formación. El nuevo programa formal de formación tiene una característica fundamental que es lo socioproductivo, o sea, ir directamente a lo socioproductivo. La capacitación en el instituto están tomando muy en cuenta la parte de formación, capacitación para el nuevo emprendedor. Sí, por supuesto, es fundamental. Por eso cuando te mencionaba las coordinaciones de las F, el plan se llama las 4F, okay, tenemos en primer lugar la formación, porque no hacemos nada acompañando a un emprendedor si este emprendedor no está formado. Y por ejemplo, hablarte de los conceptos fiscales y parafiscales es formarte antes de formalizarte, es decirte hacia dónde te enfrentas tú como emprendedor antes de poder adentrarte como tal. Y pasa por eso, pero también pasa por temas de marketing, pasa por temas relacionados a finanzas personales, finanzas corporativas, finanzas de emprendimiento que son diferentes, porque en el emprendedor tenemos la particularidad de que un emprendedor hace las veces del contador, del administrador, del community manager, o sea, hace muchas veces cuando comienza. Entonces, una finanza corporativa es muy diferente a una finanza de un emprendedor. Y eso no sobrecargaría al emprendedor cuando tú le dices que tiene que hacer toda una cantidad de actividades contables, por ejemplo, pero breve. Sí. No, bueno, en ese sentido hay un concepto que nosotros usamos que es emprender con visión. No es el hecho de que lo hagas todo, sino el hecho de que sepas a lo que te vas a enfrentar. Okay. Pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte, ¿te parece? Vamos a un corte y ya volvemos en este su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos con el presidente del Instituto de Emprendimiento del Estado Anzoátegui, Daniel Cano. Este joven muchacho ha estado durante un tiempo importante dentro de este cargo y ha ido levantando, de verdad que suena mucho. Nosotros somos un estado de 48.000 kilómetros, 21 municipios y no debe ser nada fácil atender todo este conglomerado a través del instituto. Pero dejamos al aire algo.
esta cantidad, este cúmulo de actividades no ahogan al emprendedor? Bueno, hay algo que puntualizar en ese tema en particular. Y te voy a dar el contexto. El certificado de emprendimiento, que es, digamos, el inicio de la formalización de un emprendedor, hoy por hoy en Venezuela tiene una vigencia de 3 años. ¿Qué te da estos 3 años? Estos 3 años te da justamente la posibilidad de que tú vayas formando tu actividad económica, vayas formando la manera en la cual tú vas a hacer sostenible este negocio, crecer. Tú puedes comenzar solo, pero en esos 3 años ya puedes tener un equipo de trabajo, puedes incluso inscribir a tus trabajadores en el Instituto Venezolano de Seguro Social, o sea, tienes toda la formalidad, tal cual una empresa. Y la propuesta del Programa Nacional de Emprender Juntos es que al culminar los 3 años de vigencia, ya tú te conviertas en una compañía, pases de emprendedor a empresario. Entonces, eso lo retrocedo yo al ámbito de la formación, de cuando tú estás comenzando, cuando tú tienes una idea de negocio y quieres iniciar, es necesario poder darte una visión de lo que te depara, o sea, de lo que tú tienes que ir formando. Quizás, claramente un emprendedor como tiene un menor, digamos, flujo de caja, tiene un menor manejo de cantidad de dinero, al inicio no es necesario poder hacer todas las veces de un contador, de un administrador. Muchos le pagan a algunos contadores que también son emprendedores registrados y, bueno, van generando esa acción administrativamente que es fundamental. Pero la idea es que tú desde el emprendimiento, tú desde tus primeros pasos, bueno, sepas que debes constituirte como una empresa y tengas esa visión. Y para tener esa visión debes de tener claro cuáles son las áreas fundamentales en donde debes de ir creando equipos de trabajo. Entonces, en ese sentido es importante. También es importante, Rafael, mencionar que en lo que es el certificado de emprendimiento está la posibilidad de clasificar a 16 tipos de actividades económicas. Casi todas las actividades económicas que tú puedes hacer dentro del territorio venezolano están en el concepto del certificado de emprendimiento, exceptuando el expendio de licores, lo que son las apuestas, juegos lúdicos, que son 2 de las cuales están exceptuadas del concepto de emprender juntos. Tiene su ley particular. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos registrado, bueno, ámbito ganadero, comercial, servicios, asesorías, personales, servicios profesionales cualificados. O sea, hay una gama importante que se puede identificar a través de un certificado de emprendimiento y que le da la legalidad, ¿no?, de la acción. Cuando me dices servicios profesionales calificados o cualificados, ¿te refieres a asesorías? Desde asesoría hasta un médico, fisiatra que va a montar su consultorio y puede a través de un certificado de emprendimiento tener la formalidad, la legalidad y sacar todas las permisologías que él necesite. De verdad que es una alternativa. Bueno, entendiendo que esta alternativa nace a través de la situación económica que se vivió a partir de 2017, 18, 19, que estaba realmente ahogando al país, que eran las sanciones económicas y el bloqueo económico, habernos sacado de todo el sistema económico mundial. Y el emprendimiento ayudó de una manera u otra a sostener y a levantar un poco la cabeza, ¿no? No solucionó, pero por lo menos palió la economía del país, ¿no? Sí, bueno, como te decía al inicio, el emprendimiento no en Venezuela, en el mundo, responde a 2 necesidades fundamentales, la social y la económica. El concepto de emprender en todos los países ha tenido un resultado muy positivo en la economía. Incluso países como México, como Argentina, como Brasil, tienen estudios en donde se determina que la creación de empresas, de pymes, y la creación de industrias medianas porcentualmente ha aumentado en el momento en que se dio atenciones a los emprendedores. Es decir, que sí existe algo correlativo entre a mayor emprendimiento, mayor probabilidad de que se constituyan empresas pequeñas y medianas en los países, no en Venezuela, en el mundo. ¿Tú crees que con este sistema de emprendimiento, el que estamos nosotros ahorita impulsando, me refiero, pudiéramos paliar lo que es la economía informal? Sí, por supuesto. Una de las grandes soluciones que trae es eso. Una de las grandes soluciones que trae es que
hay muchos emprendedores, cuántas personas, familiares no conocemos nosotros, de que tiene un restaurante, pero no lo tiene formalizado. Porque quizás piensa que, bueno, que registrar una empresa es un tema tedioso, ir al registro. Bueno, aquí desde la comodidad de tu casa, a través de la página web, puedes generar tu certificado en 24 horas. ¿Qué recomendamos nosotros? Siempre acercarse al instituto, inscribirnos por nuestras páginas de Instagram o nuestras páginas de redes sociales, porque siempre hay elementos donde es importante asesorarse. Mira, cómo registro qué dirección coloco, qué nombre coloco, porque el emprendimiento también conlleva muchas responsabilidades posteriores, por ejemplo, el registro de marca, por ejemplo, la permisología que tienes que sacar en base a la actividad económica que tú realizas. No es lo mismo una persona que tiene un restaurante, obviamente, a una persona que lo que presta son servicios de asesoría. Son realidades diferentes. Entonces, en ese sentido, nosotros como instituto, bueno, lo que hacemos es acompañar dentro del Estado Anzoátegui a estos emprendedores, bueno, que buscan una asesoría más específica para desarrollarse. Pues fíjate, a mí me gustaría que me hablaras un poco de estadística. A ver. Sí, háblame un poco de cuánto ha sido la atención en este tiempo el emprendimiento a través del instituto, a través de tu gestión. A través de la sede que nosotros tenemos en el Instituto de Emprendimiento, en atención tenemos a 9.000 personas. Oye, es una cantidad importante. Es un número importante, son 9.000 personas que se acercan a la sede del instituto a consultar y asesorarse, bueno, por temas de emprendimiento. Pero hay un dato importante, Rafael, te lo voy a dar. En estos años que lleva el programa Emprender Juntos, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, tenemos registrado en Anzoátegui más de 40.000 emprendedores con certificado de emprendimiento. ¿Ok? De ese 40.000 emprendedores, el 68% son mujeres. Claramente responde a una necesidad de nuestras mujeres el hecho de poder emprender y poder tener una actividad económica que les genere un ingreso, ¿no? Pero además de eso, puedo decirte también otro dato: el 35% de nuestros emprendedores se dedican al rubro de comercialización. El 20% se dedica al rubro de prestación de servicios de restaurantes y demás. El 18% se dedica al ámbito de la manufactura. ¿Ok? Tenemos entonces, pues ahí como una visión de a qué se dedican más los emprendimientos aquí en el estado de Anzoátegui, pero también ha crecido en los últimos años en correlación a cantidad de inscritos y a tipo de actividad económica. Hemos tenido un ligero crecimiento en la manufactura, que es fundamental porque son emprendedores que producen lo que ellos venden, sea el producto o digamos, el producto final que ellos ofrecen, pero además también tenemos un crecimiento pequeño, pero crecimiento en el tema de la agricultura y la acuicultura. ¿Okay? Personas que se van registrando, que normalmente, históricamente, Anzoátegui ha sido un estado donde se desarrolla la agricultura y, por ejemplo, la siembra, pero que muchas veces se hacía de manera informal. Y hoy día, bueno, el certificado de emprendimiento ha servido, bueno, para formalizar estas actividades. Y la formalización también te da a ti la posibilidad de competir mejor a la hora de precios, porque siempre una persona informal, un empresario va a llegar y le va a comprar a un precio menor, porque tú no figuras dentro de la legalidad. Bueno, Daniel, sabe, el tiempo de televisión a veces es muy corto, tenemos mucho que decir. Vamos a un corte y ya volvemos porque estoy viendo en la sinopsis que tú eres el director, el coordinador del gabinete de innovación. Sí. Me gustaría que habláramos un poco de ese tema en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Bueno, estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con Daniel Cano, presidente del Instituto de Innovación, el Instituto de Emprendimiento del Estado de Anzoátegui, pero a su vez es el coordinador del Gabinete de Innovación del Estado. O sea, eres la bisagra articuladora entre todos los entes que tienen que ver con lo que es ciencia y tecnología. Daniel, háblanos un poco sobre eso. Sí, correcto, así es. Igual que quería cerrar la idea anterior para cerrar el tema de emprendedores. Ok, está bien. ¿No? Y decirte que... Sabes que esta es tu casa, tú puedes aquí. Sí. A lo que invitamos a que los emprendedores anzoatiguenses, bueno, a creer en su actividad económica, a creer y a confiar en este instituto de emprendimiento que está al servicio de ustedes. Y bueno, cualquier asesoría, cualquier formación, cualquier indicador que quieran ustedes tener y conocer,
pueden acercarse a nuestras instalaciones. Tenemos nuestra página de Instagram que es Anzoátegui Emprende, ¿okay? Pero bueno, también nuestra sede que está en el sector La Montañita, ahí nos consiguen por Google Maps y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden hacer por ahí. Ahora Rafael me preguntaba sobre el gabinete. El gabinete, sí, el gabinete de innovación. Bueno, en ese sentido, sabes que la gobernación del Estado está separada o está conformada por gabinetes sectoriales, ¿okay? El gabinete de innovación se creó el 2024, el mes de agosto del 2024, por una necesidad, Rafael. Lo hablábamos antes de comenzar. Existía, digamos, un quiebre, por así decirlo, entre las políticas públicas, estadales, y una política que generara un acercamiento o una masificación de la ciencia, de la tecnología, y que la colocara dentro de una mesa donde pudiera ser discutida y pudiéramos nosotros como Estado avanzar, ¿no? En ese sentido, el gobernador Luis Marcano, bueno, había estado generando una estrategia para hacer del Estado Anzoátegui un Estado Anzoátegui, un plan que es Anzoátegui próspero, ¿no? Que es el plan que tenemos nosotros ahorita impulsando. Y este plan, Rafael, constaba de, bueno, generar regiones en el Estado Anzoátegui que según su ventaja comparativa ofrezcan, bueno, una diversificación económica a la par de la industria petrolera, que claramente es una industria importante para el desarrollo del país y del Estado Anzoátegui, ¿no? Sin embargo, bueno, la diversificación también es tan importante como el desarrollo de la industria petrolera. Ahora, en ese sentido, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos generar y hacer las divisiones por regiones, pero eso debe ser acompañado por una política científica, tecnológica y académica. En ese sentido, el gobernador crea el gabinete sectorial, el gabinete de innovación, que involucra distintos factores fundamentales. Te los mencionaré porque cada uno de ellos es para hablar un programa y varios programas, pero te los mencionaré. El primero de ellos es la formación en todos los niveles, la formación en nivel inicial, básica, media general y universitaria. El otro de ellos son los procesos académicos. Cuando digo procesos académicos me refiero más a procesos de investigación, de consulta, de asesoría, bueno, que principalmente se dan en nuestras instituciones de educación universitaria, tanto públicas como privadas. Posterior a ello está el ámbito de la juventud, principalmente. La juventud dentro del Gabinete de Innovación es un sector fundamental. Obviamente, gran parte de ella se atiende a través de la educación, en los niveles que mencioné anteriormente. El término de emprendimiento es fundamental porque cuando hablamos de la diversificación de la economía y de procesos innovadores, nuevos procesos que se implementen, el emprendimiento tiene un factor fundamental porque el emprendimiento habla más allá de un emprender, de un emprendimiento digamos un poco más común. También podemos hablar de emprendimientos tecnológicos y científicos que pueden dinamizar un poco la economía. Y esto se involucra directamente, Rafael, en el Estado Anzoátegui con una institución que ya venía siendo durante muchos años un factor fundamental, que es la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, que es Fundacite, que es el ente que territorializa en el Estado o en los estados en Venezuela las políticas nacionales del Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Entonces, en este sentido, el gabinete se crea como un ente articulador de parte de la gobernación que trabajará de la mano con las alcaldías y con esta fundación que territorializa la política nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que a su vez tiene distintos entes adscritos. Entonces, eso, digamos, puede ser un resumen de aclarando los conceptos, ¿no? De lo que es el gabinete y de quienes se involucran dentro de él. Claro, fíjate, es una bisagra. Yo lo veo como una bisagra porque una de las grandes dificultades que vemos es que cuando cada institución, aun cuando tengan que ver, trabajan como islas. Claro. Al trabajar como islas hay una separación en sí mismo. La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología es un ente articulador también muy importante. Y he visto que en este tiempo han ido abordando espacios que por razones más políticas que otras estaban rotos esos puentes de interrelación y de comunicación. Un ejemplo de ello es, sé que ustedes han hecho una intervención importante
en la Universidad de Oriente. Cuéntame un poco sobre esa experiencia, Daniel, por favor. Bueno, es una experiencia que recoge un poco este concepto que te hablé yo del gabinete, ¿no? Y todo lo que aborda. A la hora de abordar la Universidad de Oriente, tú abordas la juventud, abordas la academia, abordas la ciencia. Y desde el año 2022 ha sido una bandera, pues, recuperar la Universidad de Oriente. Teníamos una Universidad de Oriente donde la matrícula había decaído un 80%, donde la seguridad era una de sus principales deficiencias, donde los espacios de esparcimiento, el mantenimiento está bastante deteriorado, ¿no? En el año 2021, entre 2021 y 2022, el gobernador se compromete con la comunidad estudiantil, con la comunidad académica, a iniciar una recuperación. Al día de hoy podemos decir que se ha recuperado el comedor de la Universidad de Oriente, la Escuela de Medicina, la Escuela de Administración, la Escuela de Ingeniería Mecánica, la Escuela de Ingeniería en Petróleo, en alianza con empresas privadas, petroleras directamente, la Escuela de Ingeniería Química en alianza también. Tenemos la recuperación, por ejemplo, de espacios deportivos como el estadio de softball, la iluminación, entrega de canchas múltiples, bueno, para obviamente el uso de los espacios universitarios, recuperación de pasillos, recuperación de algunos laboratorios, pero tenemos obviamente también el compromiso de continuar. Hay un esfuerzo importantísimo que es el ámbito de la seguridad. Hoy por hoy en la Universidad de Oriente no hay una novedad relevante de seguridad, de inseguridad, que haga que nuestra comunidad estudiantil no quiera ir a la universidad, ¿no? Hoy día la Universidad de Oriente es una universidad tranquila, en paz, con seguridad, con sus espacios verdes, bueno, en mantenimiento constante, bueno, que también tenemos la particularidad que la UDO, Núcleo Barcelona, es una ciudad universitaria, Rafael. Sí, es inmenso. Y bueno, hemos avanzado. Yo puedo decir que entre un 50 o un 60% de la infraestructura sí ha venido interviniendo. Aún falta mucho y por la envergadura de la universidad, bueno, obviamente es una inversión importante que se debe seguir haciendo y que debemos seguir acompañando. Y lo que han sido las sanciones económicas contra el país generaron realmente un declive en todo lo que es la infraestructura del Estado. Cuando me refiero en todo, es en toda la infraestructura del Estado. Sí, ya hoy, mira, estamos en el año 2026, yo creo que hablar ese tema en el 2021, 2020, podía ser un debate entre venezolanos. Claro. Hoy, al año 2020, ya todo venezolano es consciente y debe ser consciente de que esas medidas coercitivas le hicieron mucho daño al país. Y que ya no las queremos. Y que no las queremos. Y también nos tenemos que dar cuenta como venezolanos que sin estas medidas y con la posibilidad de la recuperación económica de nuestro país, podemos hacer muchas mejoras. Okay. Y las hemos venido haciendo. Bueno, de verdad que este es un programa que ha sido muy diverso, pero vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a ir cerrando porque yo sé que has estado participando desde el Gabinete de Innovación, desde el instituto, has ido fomentando también lo que son las Olimpiadas Robóticas, las Olimpiadas Matemáticas, pero vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el licenciado Daniel Cano, presidente del Instituto de Emprendimiento del Estado de Anzoátegui y coordinador del Gabinete de Innovación. Daniel, háblame un poco porque he visto que en este tiempo se han realizado Olimpiadas Robóticas, Olimpiadas Matemáticas, hay una atención directa a los liceos, a los niños, a través del centro didáctico, y este es un programa llamado Semillero Científico, ¿no? Tengo entendido. Explícame un poco sobre el tema. Sí, en efecto, como lo decías. Como te expliqué al inicio del concepto del gabinete, articulando nosotros con las políticas nacionales, a nivel del ministerio existe el Programa Nacional del Semillero Científico, que se aboca principalmente en nuestros jóvenes que están en nuestras escuelas y nuestros liceos. ¿Okay? Impulsa la modalidad de la educación STEAM, que es esta educación que involucra la robótica, la matemática, la tecnología, las artes dentro de la educación propia. Y en ese sentido nosotros, una vez que se crea el gabinete, justamente también viene acompañado de dos intervenciones importantes. Más allá de nuestras infraestructuras universitarias y educativas que hemos avanzado, nuestra Biblioteca Central Julián Temíscaro Temasa también fue intervenida
para poder generar un lugar donde la cultura, la ciencia y el aprendizaje se unifiquen. Y en ese espacio se crea el Centro Didáctico para Enseñanza de la Ciencia, un centro didáctico, bueno, que cuenta con espacios muy bonitos, donde yo invito a la comunidad que pueda acercarse, pueda hacer sus visitas guiadas, ahí podrán ver cuáles son las potencialidades económicas del Estado, van a poder ver laboratorios de química, de física, de biología, de astronomía, de robótica, salones de lectura. Es un espacio realmente muy bonito que se crea con la visión, bueno, de impulsar este programa nacional Semillero Científico, que en el estado de Anzoátegui particularmente hemos sido, bueno, realmente bendecidos porque tenemos una juventud brillante, ¿okay? Se han desarrollado distintas olimpiadas, tenemos las olimpiadas de robótica creativa, tenemos las olimpiadas de nanotecnología, tenemos las olimpiadas de astronomía, ¿okay? La olimpiada de nanotecnología, recién la primera olimpiada se está haciendo este año. Hace ya un año se inició con las primeras fases de las olimpiadas de robótica creativa, pero Anzoátegui fue campeón nacional con dos jóvenes del Tigre, del municipio Simón Rodríguez, Michelle y Alexandra, que tienen dos prototipos importantísimos, un prototipo de una máquina más 3D, otro prototipo de una máquina Fénix, que se trata de una máquina de rehabilitación médica. Estas chicas son del Liceo José Gregorio Monagas, en el Tigre, un liceo que hace un trabajo espectacular, privado, con nuestros jóvenes. Pero ellas fueron, como le digo, un premio nacional en robótica, pero a su vez también nos representaron en Singapur, en una olimpiada internacional de la WRO, que es una organización internacional que potencia el estudio de la ciencia de nuestros jóvenes, y ellas fueron medallistas allá representándonos, pero a su vez también son premio nacional de ciencia y tecnología en la mención invención popular. Así que bueno, tenemos en el estado de Anzoátegui unas jóvenes en zona sur brillantes. Pero a su vez también en astronomía tenemos la compañera Samantha, una chica brillante también, que fue medallista a través de unas pruebas que se hicieron de una competencia internacional, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero fue medallista de oro, ¿okay? Representando a la juventud venezolana. Vamos a ver ahorita en las Olimpiadas de Nanotecnología qué nos depara. Pero bueno, ha sido realmente es gratificante cuando tú vas y ves a jóvenes. Hoy día se hizo hace un mes la segunda Olimpiada de Robótica Creativa en su fase estadal. Rafael, participaron más de 230 jóvenes, ¿okay? Más de 60 equipos, clasificaron 31 equipos a la fase regional. En el oriente del país somos el estado que más clasificó equipos. Nos sigue, no recuerdo qué estado es, pero el estado que nos sigue con 20 clasificados. Nosotros vamos con 31. El 23 de mayo tenemos esa participación en Maturín. Y bueno, nosotros como Estado de Anzoátegui y desde la gobernación, desde las alcaldías, desde los ministerios, lo que hacemos es acompañar y crear que estas condiciones se den y que estas condiciones sean reales, porque cuando tú ves a todos esos jóvenes, estos chamos, estos niños, muchos de 5 años, otros de 8 años, de 10, 12 años, generando proyectos, mira, para ecológicos, proyectos productivos del ámbito del turismo, proyectos productivos del ámbito petrolero. O sea, cuando tú ves que de temprana edad van viendo esos motores económicos del país, esos motores económicos del Estado, bueno, tú dices que ese es el camino, y es ahí en donde nosotros hemos emprendido a través con apoyo del Ministerio. Rafael, disculpa que sea un poco rápido, bueno, llevar estas políticas de educación a nuestras instituciones públicas. Y al día de hoy tenemos en el Estado 15 unidades educativas con aulas de ciencia, ¿no? Para que nuestros jóvenes de nuestras instituciones públicas puedan tener este acceso. Tenemos 3 de estas instituciones con un plan nacional o con una agenda nacional, que es la agenda de pequeños ingenieros, que se suma al programa de semilleros científicos, que le da esa experiencia de la programación a temprana edad, ¿okay? Y bueno, y que va a potenciarnos nosotros como Estado, y nuestro objetivo obviamente es seguir creciendo nuestras instituciones educativas, que son aproximadamente en complejos educativos, o sea, liceos, son 180 aproximadamente, y bueno, debemos nosotros ir avanzando a medida de la posibilidad, obviamente, del desarrollo económico del país, que nos permita a nosotros poder llevar estas experiencias a nuestras instituciones educativas iniciales, básicas, medias, y obviamente también las universitarias, que son fundamentales. Pasa que se nos queda pequeño el programa, Rafael, claro, pero hemos crecido en el ámbito universitario exponencialmente. Hoy día, en el sur del estado, en Ciudad Orinoco,
hay 12 universidades que están haciendo vida en aulas territoriales, no en sede, aulas pero aulas territoriales que no estaban. De hecho, está la UNATUR también. Son 2.000 estudiantes, 2.000 chamos que están estudiando, que si no se hubiese hecho eso, no estuvieran hoy día estudiando. Tenemos en la zona oeste una nueva sede de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Tenemos una nueva sede de la Universidad Rómulo Gallegos. Tenemos una nueva sede de la UPJA en Clarines. Entonces, hemos estado avanzando en el acceso, en promover acceso a la academia, al estudio universitario, porque al final va a ser fundamental cuando hablamos de diversificación económica, cuando hablamos de prosperidad. Tenemos que hablar de la educación y tenemos que hablar principalmente de nuestra juventud. Claro, aquí hay algo bien importante que de generaciones hemos estado hablando de eso, que es la soberanía tecnológica. Si nosotros no logramos una real soberanía tecnológica, no vamos a lograr una real soberanía nacional como tal. Porque mientras que estemos dependiendo de tecnologías y nosotros nuestros propios jóvenes no los induzcamos a la creatividad y a la formación de esos nuevos desarrollos, nosotros siempre seremos dependientes. Aún y cuando nosotros dependamos de la globalidad del mundo, pero tenemos que tener nuestras propias tecnologías. Tenemos, a juro, que tener nuestra propia tecnología. Y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Económico, todo. Seguridad, industrial. Eso no es de la noche a la mañana. Claro. Yo le hago un mensaje, te voy a dar un chance para que des un mensaje final, pero también doy un mensaje como profesor universitario. Eso no es inmediato, eso es un proceso. Todo proceso lleva su tiempo. El tiempo no podemos adelantarlo. Por tanto, debemos seguir, y lo felicito, de verdad felicito al gobernador por esta iniciativa, te felicito a ti por el esfuerzo, a ti y al equipo como coordinador del Gabinete de Innovación. Un mensaje final, Daniel, a nuestra audiencia, un llamado y un mensaje final. No, bueno, más que un mensaje final y más que despedirme, Rafael, agradecer, obviamente, por el espacio. Y bueno, invitarlos a seguir trabajando en conjunto en el Estado Anzoátegui, que es fundamental para nosotros poder desarrollarnos, que el acompañamiento, mira, de lo que te mencioné, de nuestros emprendedores, de nuestros profesores universitarios y profesores de la educación media y básica, de nuestra comunidad, de nuestra economía, pueda trabajar en sinergia, podamos tener la misma visión. Al final es la visión, tener la visión del país que queremos, del Estado que queremos, y ponernos todos a trabajar en base a eso. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir avanzar exponencialmente y poder dinamizar todo lo que hay que dinamizar para que tengamos el país que todos queremos, ¿no? Claro. Eso sería mi mensaje. Gracias. Me voy a permitir, oye, te bendigo y que Dios te llene de sabiduría, entendimiento. Amén. Y de mucha paciencia para esta gran labor que te ha tocado ejercer en estos tiempos, en esta historia contemporánea. Bienvenido a este programa, es tu programa, Daniel. Cuando quieras podamos seguir instruyendo y llevando a las comunidades esta información que es tan importante. Estamos trabajando por Venezuela. Bueno, nos despedimos de este programa. No se les olvide que para hacer el bien usted no necesita ley. Nos vemos en una próxima entrega.